¿Alguna vez has sentido que tu propio plan te conduce por senderos de sombras y piedras, dejándote sin fuerzas y sin rumbo claro? Y si te dijera que renunciar a tu propio entendimiento y abrazar el camino que Dios ha trazado para ti podría transformar cada paso, cada decisión y cada latido de tu corazón, despertando en tu espíritu una paz que trasciende todo entendimiento. Hoy exploraremos juntos el secreto oculto que muy pocos conocen, aquel poder divino que, al ser descubierto, revoluciona la existencia y convierte el miedo en esperanza, la incertidumbre en confianza y el cansancio en renovada fortaleza. Detrás de ese poder hay una promesa que encontramos en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras no son mera en poesía antigua, sino una invitación urgente a soltar el timón de tu voluntad y permitir que el Maestro te guíe. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada decisión difícil no dependiera de tu humanidad limitada, sino de la sabiduría infinita de aquel que conoce el final desde el principio. Te propongo un viaje interior, una travesía de fe, en la que lanzaremos preguntas al viento y esperaremos la respuesta del Espíritu Santo, convencidos de que en este vídeo descubrirás las claves para caminar sin tropezar. En los próximos minutos desvelaré para ti 5 lecciones poderosas. Primero, entenderás el precio que hemos pagado al seguir nuestros propios criterios. Luego, veremos cómo la humildad abre el canal para recibir la sabiduría que solo Dios concede. A continuación, estudiaremos ejemplos bíblicos que ilustran la libertad que brota al confiar plenamente. Después, aprenderás a distinguir la voz de Dios en medio de la tormenta. Y por último, recibirás un mensaje especial antes de la lección final, la penúltima revelación, que podría contener la llave para desbloquear una bendición insospechada en tu vida. Todo esto será revelado poco a poco, pero solo si permaneces hasta el final, con el corazón dispuesto y los oídos atentos. Antes de sumergirnos, quiero invitarte a que dejes en los comentarios la frase «caminar en la senda de Dios». Al escribirla, estarás sellando tu compromiso con la palabra y anunciando al cielo tu deseo de crecimiento espiritual. Si ya formas parte de esta familia, regálame un me gusta. De esta manera, ayudarás a que este mensaje alcance a aquellos que más lo necesitan, difundiendo la luz de Cristo en corazones heridos. Te felicito porque al interactuar te conviertes en un instrumento de esperanza. Tu participación ayuda a que quienes no tienen una iglesia cercana encuentren aquí un refugio espiritual. Y como señal de unidad, te animo a que cada vez que inicie un estudio, escribas «Paz en Cristo» para fortalecer nuestra conexión como comunidad de fe. Finalmente, antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita. Muchos hermanos y hermanas utilizan estos videos como pilar de apoyo cuando no pueden asistir a la iglesia. Y tu suscripción es un acto de amor que sostiene este ministerio digital. No olvides que la penúltima lección de hoy guarda un misterio que solo será revelado a aquellos que perseveran hasta el final. Respira hondo, abre tu mente y tu corazón y prepárate para experimentar cómo el camino de Dios siempre es mejor. Ahora, comencemos este estudio que el Señor ha preparado para ti. ¿Te has detenido a pensar cómo, cuando dejamos que nuestro propio juicio sea la brújula de cada decisión, terminamos caminando por senderos de confusión y dolor? Al confiar en nuestra inteligencia limitada, abrimos la puerta a una serie de consecuencias que moldean no solo nuestros actos, sino también el estado de nuestro corazón. La palabra nos advierte que,
Aunque poseamos conocimiento y habilidades, sin la guía divina corremos el riesgo de perder el rumbo. En Romanos 1 vemos cómo aquellos que conocieron a Dios, en lugar de rendirse a su soberanía, decidieron honrar y dar culto a la criatura antes que al Creador, intercambiando la verdad de Dios por mentiras. Ese intercambio no es un simple acto aislado, sino el origen de una cascada de sufrimiento. Corazones endurecidos, voluntades quebrantadas y pueblos enteros sometidos a la esclavitud del error. Al repasar ese pasaje, comprendemos que Dios permitió que quienes rechazaron la revelación se sumergieran en las consecuencias de su propia autonomía. Cuando entregamos nuestra voluntad para ser autosuficientes, la luz interior que nos conducía se apaga progresivamente. Comenzamos a valorar más la imagen social, el prestigio o el beneficio inmediato que el propósito eterno. Este oscuro proceso se alimenta de decisiones aparentemente inofensivas. Un consejo ignorado, una oración pospuesta, una voz interior que sugería prudencia y que, al no ser escuchada, abre brecha para la confusión. A medida que acumulamos elecciones basadas en el «yo sé lo que hago», la voz de la conciencia se distorsiona y nuestros corazones se endurecen ante la llamada de la verdad. Esa pérdida gradual de claridad espiritual genera un círculo vicioso. Cuanto más dependemos de nuestro propio criterio, más susceptibles somos a sustituir la sabiduría de Dios por filosofías humanas y modas pasajeras. Pensamos que somos libres al diseñar nuestra propia ruta, pero en realidad nos convertimos en prisioneros de nuestras propias creencias. La idolatría no siempre se manifiesta con ídolos de oro o piedras. En muchas ocasiones es el dinero, el éxito profesional o el deseo de aprobación lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro interior. Y al adorar esas realidades efímeras, experimentamos su inevitable decadencia. Proyectos sin sentido, victorias vacías y relaciones desgastadas por la ausencia de un fundamento sólido. ¿Has notado cómo en esos momentos de aparente triunfo humano surge una voz interior que susurra temor y vacío? Eso sucede porque hemos olvidado que el verdadero sostén no proviene de nuestras fuerzas, sino de la gracia que se revela cuando reconocemos nuestra incompetencia para gobernar nuestra propia vida. Cuando rompemos la comunión con el Creador, comenzamos a construir con materiales inestables, promesas autoimpuestas, metas egoístas y valores cambiantes según la opinión de la mayoría. Al final, todo se derrumba bajo el peso de la inconsistencia y quedamos expuestos al desaliento. La experiencia de Pablo en Roma no es un relato lejano. Describe con claridad el drama humano contemporáneo. En lugar de buscar a aquel que ordena los cielos y la tierra, muchos nos sumergimos en corrientes filosóficas que prometen emancipación y terminan esclavizándonos a patrones de pensamiento destructivos. El resultado es una mente inquieta, incapaz de hallar reposo, y un espíritu agobiado por la ansiedad de no saber cuál será el próximo tropiezo. Vivimos acelerados, corriendo detrás de múltiples frentes, pero internamente nos sentimos cada vez más perdidos, porque no hemos dejado que Dios enderece nuestras sendas. La confusión que reina en el alma desorientada no es casual. Es la consecuencia directa de haber reemplazado la revelación divina por razonamientos limitados. En el Antiguo Testamento, la historia de Israel ilustra esta realidad. Cuando el pueblo decidió hacer lo que le pareciera bien, en lugar de obedecer al Señor, experimentó guerras internas, opresión extranjera y hambrunas que solo se dieron cuando volvieron su rostro al Señor. Esa misma dinámica se repite en la vida de cada creyente que por honrar su propia prudencia deja de seguir la voz suave y pausada del Espíritu. Si te detienes a examinar tu historia personal,
descubrirás instantes en los que, al rechazar un consejo divino, abriste paso a una serie de decisiones erráticas. Quizá elegiste un camino profesional apresurado, una relación que ignoraba señales de incompatibilidad o un proyecto ambicioso sin fundamento espiritual. Cada uno de esos pasos, motivados por la autosuficiencia, trajo consigo desgaste emocional, incertidumbre y, en ocasiones, profundas heridas que tardaron en sanar. En contraste, los momentos en que rendiste tu deseo a la voluntad de Dios se han traducido en sabiduría práctica, paz interior y la certeza de no estar solo en el trayecto. Este drama interno no se limita a la esfera individual. Cuando una comunidad de creyentes prioriza las estrategias humanas por encima de la guía de Dios, termina focalizándose en métodos eficaces pero vacíos de poder divino. La atracción hacia programas exitosos y técnicas consolidadas puede eclipsar el clamor a Dios por creatividad sobrenatural. Así, edificamos iglesias y proyectos con rostros imponentes, pero con corazones fatigados y miembros que anhelan un encuentro genuino con el Espíritu Santo. La advertencia de la Escritura se vuelve oportuna. Si mi pueblo se humilla y ora, no dice, si mi pueblo ejecuta estrategias exitosas. La clave siempre está en la dependencia, no en la autonomía. Podríamos creer que es un riesgo menor, una simple prudencia humana que no afecta el proyecto espiritual. Sin embargo, la gravedad radica en que, al prescindir de la dirección divina, perdemos el timonel más experimentado. Imagine un barco surcando aguas desconocidas sin capitán. Las corrientes, el viento y los escollos terminan dictando su destino. De igual forma, al priorizar nuestro propio rumbo, permitimos que las circunstancias externas y las influencias pasajeras marquen nuestros pasos, en lugar de someternos a la soberanía de Dios que conoce cada oleaje. Frente a esta realidad, el llamado no es a despreciar la inteligencia ni las habilidades naturales que Dios nos ha dado, sino a situarlas bajo la autoridad de su Espíritu. Nuestra mente y capacidad de razonamiento son dones valiosos, pero su verdadero potencial se revela cuando cooperan con la sabiduría divina. La pregunta vital es, ¿en qué medida permites que Dios corrija tus sendas en lugar de reforzar tus propias convicciones? Esa pequeña rendición, a primera vista aparentemente insignificante, marca la diferencia entre una vida cansada y una existencia plena de paz y propósito. Al reconocer las consecuencias de la autonomía humana, nos preparamos para recibir con humildad la sabiduría que solo procede de lo alto. El proceso no es fácil. Requiere admitir nuestras falencias, confesar la tendencia a depender de nosotros mismos y clamar por un cambio de perspectiva, pero al hacerlo, iniciamos un camino de restauración que cubre cada ámbito de nuestra vida, decisiones familiares, laborales, ministeriales y sobre todo, el estado de nuestro corazón. Estoy convencido de que, al meditar en estas verdades, comenzarás a identificar áreas donde tu voluntad ha asumido el control indebido. Esa conciencia será el primer paso para permitir que Dios reconstruya tus veredas. En el siguiente momento, abordaremos cómo la humildad abre el canal para recibir la sabiduría celestial y cómo esa sabiduría transforma la realidad de quienes la buscan con corazón sincero. Al contemplar la gravedad de nuestra autosuficiencia, descubrimos que el primer paso para recibir la sabiduría que solo proviene de lo alto es abandonar el orgullo que nos empuja a resolverlo todo con nuestros propios recursos. Cuando nos acercamos a la oración, reconociendo que no tenemos todas las respuestas, abrimos un espacio donde el Espíritu Santo puede susurrar principios eternos al oído de nuestro espíritu. Santiago anima a los creyentes a pedir con fe,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Esta invitación no es una fórmula mágica, sino un llamado a un encuentro humilde y sincero, donde nuestras manos vacías se alzan esperando el don precioso de la revelación divina. En ese acto de pedir, nuestra mente reconoce su limitación y nuestro corazón se alinea con la soberanía de aquel que conoce los secretos del universo. Proverbios 2:6 nos recuerda que el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Imagina por un instante que, en lugar de confiar en consejos vacilantes o en teorías pasajeras, pudiéramos beber directamente del manantial de la verdad eterna. Esa sabiduría no está restringida a entendidos ni reservada para unos pocos privilegiados. Fluye de la fuente misma de la vida y se ofrece a todo aquel que humilla su ánimo y reconoce su necesidad. Cuando permitimos que esta sabiduría transforme nuestras decisiones cotidianas, experimentamos una claridad inusual. Los conflictos interiores se disipan, las encrucijadas se iluminan y el miedo cede ante una paz profunda. No se trata simplemente de acumular datos o de memorizar versículos, sino de dejar que la palabra de Dios moldee nuestra perspectiva. Es como si un arquitecto divino redibujara el plano de nuestra vida, ajustando cada ángulo y reforzando cada cimiento con verdades inquebrantables. La sabiduría celestial atraviesa la superficialidad de las emociones y toca las raíces de nuestros deseos, revelando intenciones ocultas y corrigiendo ambiciones egoístas. Puede que hayas notado cómo, en momentos de crisis, la mente humana se acelera, pensando en 1000 soluciones y temiendo el error. Pero cuando elevamos una súplica auténtica, la respuesta de Dios suele presentarse con una simplicidad sorprendente. Una palabra de consuelo, un versículo que parece susurrarnos al oído, una idea clara que brota en medio del caos. Esa sencillez no es falta de profundidad, sino la manifestación de una inteligencia infinitamente superior. Quien ha estudiado Proverbios sabe que la sabiduría se describe como una mujer que clama en las calles, ofreciendo sus tesoros a todo aquel que escuche su voz. Proverbios 8. Esa metáfora revela que la sabiduría divina está al alcance de quienes presten atención, sin necesidad de ceremonias complejas ni ritos especiales. Permitir que Dios imprima su conocimiento en nuestro ser requiere un acto de fe que trasciende el entendimiento natural. Es confiar en que lo invisible puede impactar lo tangible y que aquello que no vemos con ojos carnales se convierte en la brújula que orienta nuestros pasos. Cuando enfrentamos decisiones familiares, financieras o ministeriales, ya no dependemos de meras probabilidades, sino de convicciones nacidas en el cenáculo de la oración. Así, la voz interior que antes nos susurraba dudas, ahora reproduce ecos de la voluntad divina, corrigiendo nuestro rumbo antes de que tropecemos. Esta sabiduría también nos capacita para discernir entre múltiples opciones, reconociendo aquellas que nacen del ego y aquellas que provienen del espíritu. En las Escrituras hallamos ejemplos de personajes que, ante situaciones críticas, no confiaron en su astucia, sino en la revelación directa de Dios. Débora, colocada como jueza de Israel, no se lanzó al campo de batalla sin antes escuchar la instrucción divina. David, frente al gigante, no midió su fuerza, sino que se apoyó en el nombre del Señor. Sus victorias no fueron fruto de estrategias humanas, sino del poder de la sabiduría que desciende desde lo alto. Al interiorizar esta verdad, comenzamos a experimentar un cambio profundo.
Nuestra actitud se vuelve expectante, nuestro andar se hace pausado y nuestras palabras reflejan la serenidad de quien ha probado el maná celestial. La sabiduría de Dios no se agota ni envejece, es un caudal inagotable que renueva la mente y fortalece el carácter. Nos capacita para amar sin condiciones, para perdonar sin rencores y para liderar con servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con sus riquezas, según Corintios 8:9. Quizá hoy enfrentes una encrucijada que te roba el sueño, un dilema que tu lógica no logra resolver. Te animo a que en lugar de hundirte en preocupaciones, eleves una oración humilde pidiendo sabiduría. Confía en que ese deseo sincero despertará la generosidad de Dios, quien no reprende ni menosprecia nuestra ignorancia, sino que une sus manos a las nuestras para construir decisiones sólidas. Al recibir esa sabiduría, descubrirás que tus perspectivas cambian. Lo que antes parecía un callejón sin salida, ahora se revela como un sendero lleno de oportunidades y lecciones valiosas. En este punto, nos disponemos a indagar cómo la soberanía de Cristo se convierte en nuestra vía segura, superando cualquier atajo que el mundo ofrezca y guiándonos hacia la plenitud prometida. Al mirar la historia de Agar, descubrimos que incluso las mejores intenciones pueden desviarnos cuando intentamos adelantar el plan de Dios con nuestras propias fuerzas. Abram y Sarai habían recibido la promesa de un hijo, pero la larga espera sembró en ellos la impaciencia. En lugar de confiar en el tiempo perfecto del Señor, propusieron una solución humana. Sarai dio a Agar, su esclava egipcia, para que concibiera un hijo a través de Abram. A simple vista parecía una estrategia lógica. Si Dios tardaba en obrar, ellos tomarían la iniciativa. Sin embargo, pronto afluyó un torrente de dolor y conflicto que reveló las consecuencias de ese atajo. Cuando Agar quedó embarazada, su corazón se hinchó de altivez y surgió en ella un desprecio silencioso hacia Sarai. ¿Quién no caería en la tentación de sentirse privilegiada cuando sostiene en su vientre la esperanza incumplida de otros? Pero la soberbia nunca construye, sino que divide. La tensión creció en la tienda de Abram hasta que Sarai, herida y humillada, descargó su frustración sobre Agar, quien, en un acto de desesperación, huyó al desierto. Es en ese éxodo donde reconocemos la primera gran lección. Nuestros atajos pueden lanzarnos a desiertos espirituales, lugares de soledad donde el calor del sol revela la fragilidad de nuestras soluciones. Allí, en el árido horizonte, el ángel del Señor alcanzó a Agar junto a una fuente de agua. No fue un encuentro casual, sino una divina intervención que cambió el curso de su vida. En un murmullo tierno, Dios llamó a Agar por su nombre, Agar, esclava de Sarai. Y en ese instante ella comprendió que, aun en su condición de víctima de una decisión equivocada, el Señor la veía y la amaba. Esa mirada compasiva nos recuerda que, aunque nos desviemos, la gracia de Dios nos encuentra donde caemos. Él conoce el fondo de nuestro corazón y está dispuesto a rescatar nuestra esperanza. El Señor no solo la vio, sino que le reveló una promesa. Su hijo Ismael se convertiría en el antepasado de una gran nación. Esa palabra de aliento transformó el desaliento en propósito. Agar regresó con un corazón renovado, consciente de que el plan de Dios excede con creces cualquier designio meramente humano. La segunda lección, entonces, es que Dios, en su soberanía, puede redirigir nuestras caídas hacia su voluntad perfecta, tejiendo bendiciones incluso de nuestras faltas. Sin embargo, esa restauración no anula la enseñanza de responsabilidad. Agar regresó al campamento, pero la dinámica familiar nunca fue la misma.
Las heridas emocionales dejaron cicatrices que trascendieron generaciones. Esto nos habla de la importancia de reconocer el daño de nuestros atajos y de reparar relaciones con humildad, buscando el perdón y la reconciliación. La tercera lección nos insta a confesar nuestra impaciencia, a pedir perdón al Señor y a quienes hemos herido, y a aprender que el verdadero crecimiento exige rendición, no atajos. Al profundizar en el relato, vemos que Dios describe a Ismael como un hombre fiero, cuya mano será contra todos y la mano de todos contra él. Génesis 16:12. Esta advertencia no es un juicio prematuro, sino el reflejo de cómo las decisiones apresuradas pueden engendrar conflictos continuos. Cuando confiamos en nuestro propio entendimiento, abrimos la puerta a tensiones que trascienden el momento. Son patrones de lucha que se replican una y otra vez. La descendencia de Ismael vivió episodios de rivalidad y desplazamiento, recordándonos que las consecuencias de nuestras elecciones egoístas pueden perpetuarse en nuestra descendencia espiritual y familiar. Pero existe una cuarta lección. Aún en medio de esas tensiones, Dios mantiene su compasión. Tiempo después, en Génesis 21, vemos cómo Abraham, obedeciendo el mandato divino, envía a Agar e Ismael al desierto. Allí, cuando el agua se termina y la muerte amenaza, Dios escucha el llanto del niño y provee un pozo de vida. Esta segunda intervención divina confirma que el cuidado de Dios no depende de nuestra perfección. Él provee no solo para restaurar, sino para sostenernos en la fragilidad de nuestras circunstancias. Así aprendemos que aunque el desierto fruto de nuestros errores sea real, la provisión divina nunca falla. Cuando entendemos estas lecciones, nos damos cuenta de que el desvío de Agar es una parábola de la condición humana. Deseamos soluciones inmediatas, pero los atajos suelen conducirnos a territorios de prueba. En cambio, el camino de Dios, aunque a veces prolongado, nos forma con paciencia y nos sostiene con su fiel compañía. Cada paso en el desierto, cada gota de sudor, se convierte en una oportunidad para conocer más de su gracia y de su poder restaurador. Este relato también nos desafía a revisar nuestras motivaciones. ¿Actuamos por fe o nos dejamos llevar por la presión de tiempos acelerados? En un mundo que celebra la productividad instantánea, necesitamos recordar que los procesos divinos tienen ritmos distintos. Dios obra con sabiduría perfecta, no apresurada. Su tiempo es más sabio que el nuestro y su palabra más eficaz que cualquier plan humano. El ejemplo de Agar nos muestra que anticipar la promesa sin esperar el diseño de Dios nos expone al engaño de soluciones parciales. Finalmente, la quinta lección nos impulsa a confiar en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas en su tiempo. Abraham y Sarai recibieron a Isaac muchos años después, según la promesa original. Mientras tanto, aprendieron que la espera, aunque dolorosa, era esencial para moldear su fe y su carácter. Así, al meditar en la historia de Agar, comprendemos que Dios no ignora nuestras esperanzas, pero las cumple de una manera que honra su plan eterno, no nuestras expectativas inmediatas. Querido hermano, amiga, deja que esta narración penetre en tu espíritu. Los desvíos impulsivos pueden llenarnos de angustia, pero no privan a Dios de la oportunidad de mostrarnos su poder redentor. Si hoy reconoces que has intentado adelantar la obra divina, confiesa tu impaciencia y entrégale tu deseo de control. Permite que el Señor te encuentre allí donde caíste, te hable por tu nombre y te revele la grandeza de su propósito. Al hacerlo, comprobarás que el camino de Dios, aunque a veces rodeado de incertidumbre, siempre es mejor que el atajo de nuestra propia sabiduría. Cuando Jesús afirmó, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», nadie viene al Padre sino por mí,
Juan 14:6, no estaba regalando una sentencia poética, sino trazando el único sendero que nos conduce a la plenitud divina. Esta declaración nos enfrenta al hecho de que todos los atajos del mundo, técnicas, filosofías, religiones humanas, quedan reducidos a simples puentes rotos cuando se comparan con la vía segura que Él ofrece. Imagina por un instante un viajero extraviado en una selva espesa. Podría confiar en su instinto y machetear su propia ruta, o bien seguir la pista clara que un guía experto ha marcado con antorchas. Seguir a Cristo es como aceptar ese guía. Cada paso, cada señal y cada indicación están respaldados por su autoridad y su amor inquebrantable. Contrastemos eso con la experiencia de Saulo de Tarso antes de su encuentro con Cristo. En Hechos 9:2 leemos que, armado con cartas de autoridad, iba a Damasco con potestad y comisión de parte de los principales sacerdotes, para que, si hallase algunos de este camino, sean presos de ambas ciudades y conducidos a Jerusalén. Saulo estaba convencido de que tenía la ruta correcta, eliminar la amenaza de una secta naciente. Su celo humano, aplaudido por los líderes religiosos, se fundamentaba en sus propias convicciones y en un entendimiento parcial de la voluntad de Dios. Sin embargo, su camino, aunque aprobado por autoridades terrenales, resultó ser una senda equivocada que lo alejaba de la verdad y del propósito divino. En el momento en que Saulo avanzaba con determinación, una luz del cielo lo envolvió y una voz preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Allí, en la ruta que él había diseñado, Dios redibujó el mapa de su vida. Esa intervención demuestra que Jesús es no solo la opción más sensata, sino la única capaz de transformar nuestro rumbo, del fanatismo al servicio, de la ceguera a la visión clara. Cuando Saulo aceptó caer de su caballo y escuchar la voz viva del Maestro, su itinerario cambió por completo, convirtiendo a un perseguidor en un apóstol que alumbró el mundo con el Evangelio. Este contraste nos enseña dos verdades fundamentales. Primero, que cualquier plan humano, aunque parezca bien fundamentado, carece de la perspectiva eterna que solo Cristo posee. Segundo, que una sola palabra de su boca tiene el poder de desbaratar nuestras rutas erráticas y conducirnos a pasajes de liberación, reconciliación y propósito eterno. Jesús no promete un sendero sin desafíos, pero sí garante que, al caminar a su lado, cada tropiezo se convierte en lección y cada prueba en plataforma de crecimiento. Permitir que Cristo sea nuestra vía segura implica, entonces, soltar la tabla de salvación que nosotros mismos hemos tallado y aferrarnos a la cruz que Él ya levantó. Es rendir el ego al Maestro, aceptar que nuestra sabiduría es limitada y confiar en su sabiduría infinita. Cuando en lugar de trazar nuestros itinerarios, decidimos seguir sus huellas, descubrimos que los desiertos se convierten en manantiales y que los valles de sombra pierden su poder, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Quizá hoy te encuentres cruzando territorios donde el miedo te susurra opciones más rápidas o prácticas. Tal vez sientas la tentación de trazar tu plan paralelo, apoyarte en tus habilidades o en consejos humanos que aplauden atajos. Te invito a que, en ese momento, eleves tus ojos al Maestro de caminos y le digas: «Señor, tu senda es la que elijo, guíame con tu luz». Al hacerlo, abrazarás la promesa de paz que trasciende circunstancias y la dirección segura que solo Él puede proporcionar. Con este entendimiento nos prepararemos ahora para contemplar cómo, incluso en medio de las pruebas más duras, la guía divina nos sostiene y encamina con precisión amorosa. Felicitaciones, hermano, hermana. Al llegar hasta aquí has demostrado una perseverancia digna de alabanzas,
pues no todos los que inician este camino deciden acompañarnos hasta el final. Hoy tu corazón ha permanecido abierto, dispuesto a escuchar la voz suave del pastor, a contemplar la belleza de su designio y a reconocer que el sendero que él traza supera cualquier atajo humano. Al permanecer en este espacio de reflexión, has honrado tu fe y has dado un paso valiente hacia una confianza renovada, sellando en tu espíritu la certeza de que el camino de Dios siempre es mejor. Ahora te invito a manifestar este compromiso con un acto sencillo pero poderoso. Deja en los comentarios la frase «Guardianes de la luz divina». Al escribir estas palabras, proclamas ante la comunidad que formamos los elegidos que sostienen la narración de la verdad. Sí, tú eres uno de esos elegidos, custodios de una esperanza que no se apaga, portadores de una fe que trasciende circunstancias y guardianes de la luz que ilumina nuestras sendas. Que ese nombre, guardianes de la luz divina, resuene como un estandarte en tu mente cada vez que reflexiones sobre tu llamado a seguir la senda que Dios ha trazado para ti. Al comentar esa frase, tu voz se une al coro de testimonios que alienta a miles de hermanos y hermanas a no abandonar la fe. Pero no te quedes ahí. Comparte este video con alguien que necesite consuelo y dirección. Al difundir este mensaje, siembra semillas de esperanza en corazones sedientos, y cada compartir se convierte en una gota de gracia que hace florecer nuevos campos de testimonio. Imagínalo. Un solo clic, llevado por tu mano, regará el terreno de la duda hasta convertirlo en un jardín de confianza y aliento. Compartir no es un gesto banal, sino un acto de amor que multiplica las bendiciones en la vida de quienes aún no conocen el calor de la voz de Dios. Del mismo modo, te animo a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones. Piensa en ello como un gesto de fidelidad. Suscribirte es comprometer tu caminar con la palabra, asegurarte de que cada nuevo estudio te encuentre preparado y conectado. La campanita asegura que los mensajes divinos lleguen puntuales a tus oídos, recordándote que no caminas con tus propias fuerzas, sino con las pisadas de tu Maestro. Cada vez que suene esa campanita, será un recordatorio de que hay un mensaje vivo, fresco, dispuesto a infundir esperanza en tu alma, y tú serás el primero en recibirlo. Quizás sientas que el ritmo de la vida te impulsa a detener este video antes de tiempo, pero te suplico que no lo hagas. Permanece, aunque solo sean unos segundos más, en silencio, permitiendo que la música y la presencia invisible de Dios consoliden las verdades que has escuchado. Ese breve espacio de recogimiento funciona como el instante en que el barro se asienta y el agua se vuelve cristalina. Permite que tu mente aclare cualquier duda, que tu corazón experimente la paz y que tu espíritu traduzca las palabras en oración interna. No pausarlo es un acto de reverencia, de respeto al momento sagrado que has compartido, y mientras respiras en ese silencio, dedícate a hablarle al Señor en voz baja o en tu mente. Exprésale gratitud por su fidelidad, por esa mano que te ha sostenido, y por la promesa de dirección segura. Permite que tu alabanza fluya sin prisas, que tu gratitud expanda las raíces de tu confianza y que tu entrega se convierta en un pacto renovado con aquel que nunca falla. Así, tu cierre no será un simple adiós, sino el inicio de un fuego vivo que arde día tras día en tu interior, impulsándote a caminar en fe y a reflejar la luz divina en cada circunstancia. Te invito también a explorar otros estudios de este canal. Cada uno de ellos ha sido preparado con amor y cuidado, con la misma diligencia de entregar un mensaje que fortalezca tu espíritu. En esos videos encontrarás pasajes de las Escrituras, reflexiones profundas y aplicaciones prácticas para tu vida diaria. Al verlos, alimentarás la llama de tu fe,
encontrarás respuestas a preguntas que quizás aún no te has hecho y descubrirás nuevas joyas de la palabra que guiarán tus pasos. Mantén encendida tu curiosidad espiritual. Deja que cada lección te impulse a explorar más y a profundizar en el misterio de la voluntad divina. Recuerda, cada vez que compartes, comentas, das, me gusta y te suscribes, no solo apoyas este ministerio digital, sino que te conviertes en colaborador de un proyecto celestial. Tu participación activa siembra una red de testigos que, unidos, multiplicarán el alcance de este mensaje y ayudarán a muchos a basar su vida en la única roca firme, Cristo. Esa comunidad que formamos trasciende muros geográficos, idiomas y diferencias culturales. Somos una familia espiritual conectada por un mismo llamado, caminar sin consumir nuestras fuerzas, guiados por la sabiduría de Dios. Antes de despedirnos, quiero recordarte que el poder de la palabra vivificante sigue obrando. Guarda en tu corazón la promesa de Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que esta verdad sea tu estandarte en cada decisión, en cada encrucijada, en cada paso que des. No permitas que la prisa o el ruido del mundo te arranquen de la senda segura. Mantén la mirada fija en aquel que afirma: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y ahora, en este instante final, te invito nuevamente a quedarte en silencio por unos instantes, sin pausar el video, para absorber la paz que emana de la presencia divina. Deja que las últimas notas musicales actúen como un bálsamo para tu espíritu y que tus pensamientos se conviertan en palabras de alabanza y gratitud. Que este pequeño acto de quietud te recuerde que, en la quietud, oímos más claro la voz suave de Dios y sentimos más hondo el latido de su amor. Gracias por tu tiempo, por tu fe y por tu disposición a seguir el camino que siempre es mejor. Nos encontraremos pronto en otro estudio, donde renovaremos nuestro compromiso y seguiremos descubriendo juntos las maravillas de la palabra. Que la gracia del Señor te acompañe, que su paz llene tu hogar y que su revelación sea lámpara a tus pies cada mañana. Hasta la próxima, guardianes de la luz divina.